En este episodio estamos con Pablo Melchor, cofundador y presidente de la Fundación Ayuda Efectiva. Tras casi 2 décadas como emprendedor, creando y dirigiendo empresas, Pablo empezó a sentir la necesidad de hacer más por el mundo. La pregunta ¿qué puedo aportar?, le llevó a descubrir la ayuda efectiva, un enfoque de filantropía basado en la evidencia y el razonamiento riguroso. Inspirado por organizaciones similares en Estados Unidos y en el Reino Unido, cofundó en España la Fundación Ayuda Efectiva, que selecciona y financia los proyectos humanitarios que, con unos mismos recursos, salvan más vidas o ayudan a más personas. La pregunta fundamental de este podcast y de lo que hablamos con Pablo es ¿cómo ayudamos? Y sobre todo, ¿cómo podemos ayudar mejor? Pablo nos invita a ayudar con la cabeza y no solo con el corazón, a pensar en llegar al mayor número de personas y a no dejarnos llevar por las noticias, ya que la mayoría de los problemas fundamentales ocurren en silencio y fuera de nuestra vista. Ser un altruista eficaz es saber que lo que aportas tiene sentido, es necesario y llega a ayudar el máximo número de seres. Pablo nos ayuda a asegurarnos que ante la pregunta ¿cómo aporto? O ¿cómo apoyo?, la respuesta sea de la forma más eficaz. Muchísimas gracias por estar aquí en Radica y contribuir a través nuestro con todo lo que nos vas a aportar. Nada, encantado, María, y la verdad es que con ganas de la conversación. Vamos a conocer un poquitito lo que haces, si te parece bien. Vamos a hablar un poco de tu organización, Ayuda Efectiva. ¿Quieres contarnos por encima qué es lo que es? Vale. Ayuda Efectiva es una fundación sin ánimo de lucro que obtiene donaciones de gente como nosotros, pero la peculiaridad es que las destina a aquello que salva más vidas o ayuda de forma más significativa a más personas en cada momento. Entonces, no estamos casados con una causa determinada, ¿no? No elegimos un problema y decimos, vamos a trabajar exclusivamente en esto, sino que vemos qué nos dicen los datos, qué nos dice la evidencia que se ha acumulado hasta hoy investigando seriamente para averiguar cuáles son las mejores formas de ayudar a más personas. Fundamentalmente en los países más pobres, que es donde todos los ámbitos de la salud, ya sea física o mental, están muchísimo más desatendidos. ¿Por qué llegaste a fundar esto, Pablo? Pues bueno, es un proyecto muy personal, la verdad, y parte de una insatisfacción, ¿vale? Que es algo que estoy seguro que conoces y que la gente que nos escucha conoce, ¿no? Estamos insatisfechos por diferentes motivos. En mi caso era una insatisfacción vital, profunda, te diría, ¿no? Me planteaba si todo el esfuerzo que estaba dedicando a emprender, que es a lo que yo me dedicaba antes, a montar empresas, verdaderamente merecía la pena, ¿no? Y podemos racionalizar todo lo que hacemos de diferentes formas, ¿no? Pero a veces hay algo que nos dice, sí, pero no me lo termino de creer. Y yo estaba en esa situación. Me gustaba emprender, me gustaba esta idea de crear algo donde antes no había nada, pero después de hablar en público, por ejemplo, lo notaba mucho. Cuando se acercaba gente a felicitarme después, ¿no? Decirme, oye, me ha encantado tu charla, qué interesante. Yo me quedaba pensando, qué estoy vendiendo aquí? ¿Realmente qué es lo que estoy contando? Esto es algo valioso, porque desde luego estoy trabajando muchísimo, estoy dando mi alma, te diría, por estos proyectos, ¿no? ¿Y es esto lo mejor que puedo hacer con mi vida? Entonces, bueno, yo creo que son preguntas muy importantes y que muchos nos planteamos en diferentes momentos, ¿no? Pero es difícil responderlas y es difícil poder responderlas. Y yo verdaderamente tuve muchísima suerte porque me encontraba en un momento de la vida en que podía parar para intentar responder a estas preguntas, ¿no? Y lo dejé todo, o sea, dejé la empresa, dejé todo ordenado, hablé con los socios, hablé con los inversores y me fui a casa con una misión que era averiguar qué podía aportar al mundo. Y esto que suena tan idealista, creo que es algo tremendamente interesante, ¿no? Y recomiendo a todos que nos lo planteemos sin necesidad de que la respuesta sea grandiosa, ¿vale? No hace falta resolver los problemas, no hace falta acabar con el hambre, no hace falta. Podemos ayudar mucho más de lo que imaginamos, solamente teniendo un poquito más de ambición, ¿no? Respecto a qué podemos aportar. Creo que a veces la ambición está asociada solamente con el dinero, el deseo, lo personal. Pero si volcamos la ambición un poco hacia afuera, hacia el impacto, hacia lo que podemos hacer por otros, en cualquier escala, puede ser una escala de cercanía, puede ser, como buscando intentar ayudar a la gente más pobre del mundo, pero
podemos conseguir más, podemos tener un impacto desproporcionado, diría, respecto a lo que haríamos habitualmente si solo nos preocupamos por nosotros mismos o, bueno, o por ser buenas personas en nuestro entorno. Yo creo que tenemos potencial de hacer más, ¿no? Entonces, en mi caso, siendo emprendedor, acostumbrado a crear organizaciones, a la incertidumbre, empecé a investigar qué había ahí fuera, qué podía estar haciendo gente que pensara un poco como yo, ¿no? Ahora ese como yo lo resumo en cómo resuelvo problemas de forma barata y escala, ¿no? Entonces es cómo encuentro una necesidad, busco una solución e intento poder aplicarla a mucha gente. Y por esto este tema de que sea barata, ¿no? Y me encontré con que, por suerte, no era el primero que había pensado en estas cosas, sino que había, sobre todo fuera de España, una corriente internacional que se llama el altruismo eficaz, en la que se estaban planteando con el mismo rigor que se analizaran inversiones en el mundo de la empresa, qué es lo más efectivo para ayudar a los demás. Y, de nuevo, sobre todo a la gente que vive en pobreza extrema. Y la verdad es que me pareció increíble, me pareció sorprendente, ¿no? Yo venía de un mundo en el que estaba acostumbrado a que la gente con más capacidad, te diría, se dedicaba a pensar cómo ganar más dinero, cómo hacer algo más grande, ¿no? Y de repente encontré que había un grupo con esa misma capacidad o más dedicada a averiguar las mejores formas de ayudar a otros. Me pareció increíble, me costaba creérmelo. Profundicé mucho y cuanto más profundicé, más me gustaba. Y al final busqué cuál podía ser mi hueco, ¿no? Dentro de toda esta tendencia, ¿yo qué puedo aportar, no? Y esta pregunta es complicada y es diferente para cada persona, ¿no? En mi caso, al final, la respuesta fue crear ayuda efectiva y dedicarme a dar a conocer aquí en España o en español estas ideas, ¿no? De que algunas formas de ayudar pueden ser mucho mejores que otras. Y como nuestros recursos, nuestra capacidad siempre tiene límites, es muy interesante intentar buscar las formas en las que conseguimos más duro, digamos, ¿no? Conseguir más impacto. Y esa es un poco la historia. Claro, si nace una organización o fundas una organización que intenta ser eficaz en su altruismo, quieres decir que no siempre el altruismo es eficaz y que a menudo no lo es. Me imagino si se vuelve tu propósito, ¿no? Porque era la palabra que me venía a la cabeza todo el rato mientras hablabas. Era este tener un propósito más allá. Y entonces, háblanos un poco de cuáles son los problemas que ves fundamentalmente, de por qué normalmente la ayuda, o a menudo, nos dirás, la ayuda no es eficaz. Sí, esto es interesante porque a mí me preocupaba la idea de precisamente este planteamiento, ¿no? Es si yo vengo con un planteamiento de lo efectivo o eficaz, significa que otras cosas no lo son, ¿no? Y dije, bueno, voy a hablar con gente que está trabajando en ayuda oficial al desarrollo. Voy a hablar con gente que está trabajando con refugiados. Voy a hablar con gente que está trabajando con diferentes ONGs, ¿no? Y quiero comprobar si mi planteamiento les parece de una arrogancia increíble. Oye, ¿qué es esto de llegar aquí a de efectividad? ¿O cómo lo reciben? Y me atrevo a decir que el 100% de la gente con la que hablé, que fue mucha, me dijo, no sabes cuánta falta hace esto. Y eso nos lleva a tu pregunta, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué hacemos cosas que no son efectivas? Hay diferentes razones, ¿no? Es un tema que me interesa muchísimo y que tiene como diferentes caras, ¿no? Desde el punto de vista más individual, te diría, yo suelo decir que nadie nos ha enseñado a ayudar, ¿vale? Lo contrasto con el dinero. Cuando tú estás en preescolar y te enseñan lo que es el dinero, te traen a clase unas moneditas de cartón, unos billetes, y te enseñan a sumarlos, ¿no? Y sabes que puedes ir a la tienda y que si das esto, te van a dar más o menos cantidad de cosas. Pero según vas madurando, vas aprendiendo mucho más acerca del dinero, ¿no? Aprendes que para ganar dinero hay que trabajar, que tal vez te interesa ahorrar una parte en lugar de gastarlo todo. Si tienes suerte, tal vez puedas invertirlo, que tienes que tener cuidado con las deudas, ¿no? Hay como muchas más dimensiones que dejan muy atrás esa idea de las monedas de cartón, ¿no? Pero en la ayuda, sin embargo, nos hemos quedado en tenemos que ser buenas personas. Pero ¿dónde está esa versión más sofisticada, más analítica, tal vez, ¿no? Igual que en otros ámbitos de nuestra vida? No está. Entonces, como no tenemos las herramientas, tiramos de lo único que nos queda, que es la emoción. Y claro, ¿significa que la emoción es negativa? No, no lo creo. Yo creo que es fantástico que la empatía nos mueva a ayudar. Pero a la hora de decidir cómo ayudar, el corazón claramente se queda corto. Y necesitamos tirar de otras herramientas, pero no las conocemos, ¿no? Entonces, con toda nuestra buena intención, nos confundimos muy a menudo, ¿no? Pues, por ejemplo, nos guiamos por aquello que nos hace sentir mejor. Pongo un ejemplo clásico, te diría. Apadrina a un niño, ¿vale? ¿Por qué funciona muy bien el apadrinamiento de un niño? Porque conecta a la persona que ayuda con una cara concreta y esa persona siente que está haciendo algo por una persona concreta.
Pero ¿esto cómo funciona en la práctica? ¿Vale? ¿Realmente llega una ONG a un pueblo, saca fotos de todos los niños y solo ayuda a aquellos que en el otro lado alguien está padrinando? Evidentemente no, no es así. Las ONGs trabajan por proyectos y ayudan a todos los niños. Y este padrinamiento solo busca esa conexión emocional, ¿no? Pero nos hace en el fondo entender mal cuál es la necesidad. Porque la necesidad no es de un niño, a menudo, es de miles de niños. Curiosamente, estaba estudiado que psicológicamente nos conmueve o conecta mucho más con nosotros la historia de un niño en concreto que la de dos, o la de 2 niños que la de 1000 niños, ¿no? Pero si somos un poco racionales, que creo que podemos serlo, nos damos cuenta de que claramente es mejor ayudar a 1000 niños que ayudar solo a 2, ¿no? Y si ayudar a 1000 niños se consigue de formas que tal vez no nos conecten personalmente con cada uno de ellos, porque es imposible, eso no significa que no debamos hacerlas. Tal vez deberíamos priorizarlas. O al menos una parte de nuestra ayuda dedicarla claramente a lo más efectivo, independientemente de cómo nos haga sentir. Es difícil que las muertes de niños a miles de kilómetros nos hagan sentir especialmente mal. No lo vemos, no es tan cerca, nos cuesta imaginarlo, pero creo que podemos entenderlo, ¿no? Entonces, yo abogo por, sí, apoyémonos en la empatía para motivarnos a ayudar, pero a la hora de ayudar, complementemos con la razón, con los datos, con lo que hemos aprendido, ¿no? Entonces, una de las formas en que no somos efectivos es simplemente guiándonos por la emoción, lo que nos hace sentir bien en el momento, ¿no? A nivel ya más institucional, el mundo de la ayuda es complicado porque, claro, los incentivos son extraños. Aquí no hay alguien que te paga por un servicio y recibe más o menos, y según cuánto le des, estás satisfecho o no. Ayudamos a personas que no son las que financian los programas, ¿no? Entonces ocurren cosas muy extrañas, ¿no? Ocurren cosas como, a nivel político en general, se inauguran programas simplemente porque se habían anunciado o porque sonaban bien para el electorado nacional, por ejemplo, pero no son lo que más hace falta en la comunidad de destino, ¿no? Entonces, bueno, como hay muchos problemas ya de la burocracia, de las grandes organizaciones, que hacen que, por desgracia, parte de esa ayuda sea efectiva. Y por eso no podemos pensar solamente que donando, por ejemplo, hemos ayudado, ¿no? Yo ayudo a tal. Realmente es un poco complicado. Tal vez hemos dado dinero, pero la pregunta es, ¿este dinero ha obtenido resultados? ¿Habría obtenido más resultados si lo utilizáramos de otra forma? Son preguntas complicadas, pero yo creo que son muy, muy importantes. Antes has utilizado la analogía de cómo aprendemos a manejar el dinero, ¿verdad? Y entonces has dicho primero pues te dan esto y te dicen cómo gastarlo así un poco. Y luego vienen todas estas otras preguntas, ¿no? De cómo gastarlo mejor, ahorro, no ponerme en deuda. ¿Qué preguntas nos podemos hacer como individuos más allá cuando vamos a ayudar? Sí, esta es muy buena pregunta que abre mucho campo, ¿no? En primer lugar, creo que tenemos que asumir que las necesidades de la gente más pobre del mundo, si es a donde queremos dirigir nuestra ayuda, y yo creo que deberíamos, porque si lo pensamos, si alguien nace, por ejemplo, en Sierra Leona, en primer lugar no tiene ninguna de las oportunidades que tenemos simplemente por haber nacido en un país como España, por ejemplo, ¿no? Pero en segundo lugar, si la gente que podría ayudarnos decide ayudar solo localmente, tenemos esa doble maldición, ¿no? No tenemos las oportunidades y quien sí las ha tenido prefiere ayudar localmente en lugar de ayudarnos a nosotros, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante pensar en la gente más pobre y darnos cuenta, nada más empezar, que no sabemos cómo se vive en pobreza extrema. No podemos ni imaginarlo. Con lo que nuestras intuiciones no van a ser la mejor guía para decidir cómo ayudar. Yo desde mi casa, en España, no puedo entender qué es lo que más va a ayudar a una familia, a una madre cuyo hijo tal vez tiene determinadas necesidades en Uganda. Es inimaginable. Entonces, necesitamos apoyarnos en la gente que sí ha hecho el análisis sobre el terreno. Y por primera vez en la historia de la humanidad diría, esto está al alcance de nuestras manos. Esta investigación existe. Hay organizaciones internacionales que se dedican a averiguar exactamente cuáles son las mejores formas de ayudar a la gente que vive en pobreza extrema. Y organizaciones como nosotros en España somos ayuda efectiva, pero en otros países hay otras organizaciones que hacen un trabajo muy similar. Lo que hacemos es recopilar toda esa investigación y ponerla al alcance de cualquiera, con un clic en la web. Entonces, a partir de que no sabemos qué va a ser lo mejor, e investigar. Eso es un punto importante. Segundo, que recomiendo siempre, no deberíamos donar de forma reactiva. Esto es muy habitual. Algo ocupa las noticias y evidentemente nos conmueve. Pongo el ejemplo de la guerra de Ucrania, ¿no? Ver a padres separándose de sus hijos en un autobús para irse a la guerra, ¿no? A mí se ponen los pelos de punta todavía al decirlo. Pero eso nos lleva a decir, quiero ayudar. ¿A dónde envío dinero? Venga, voy a enviar dinero a los refugiados porque claro, la gente se está teniendo que ir de su país. Perfecto. Pero resulta que la gente se estaba yendo a Polonia, a Rumanía, que viven países de la Unión Europea ricos y con recursos. Y sin salir en las noticias, unos miles de kilómetros más al sur, hay 1,5 millones de refugiados en Uganda.
sin nada, sin ninguno de los medios, en países que no tienen la capacidad para ayudarlos. Y no estamos pensando en ellos simplemente porque no salen en las noticias, ¿no? Entonces, cometemos un error enorme porque todos concentramos nuestra ayuda en la tragedia espectacular y, en cambio, la tragedia silenciosa, la que hace que mueran niños todos los días a diario sin salir en las noticias, la tenemos abandonada de una reactivamente, ¿no? Entonces, mi segundo consejo es ser proactivos. Decidir, oye, yo quiero dedicar esta parte de mis recursos a ayudar a los demás, ya sea un 1, un 2, un 10%, lo que sea. Y a partir de ahí, dono regularmente a aquello que ayuda más y no me guío por lo llamativo, porque lo llamativo muchas veces no va a ser aquello en lo que mi ayuda puede conseguir más. Sí, 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 no sé, y se vio todo esa cosa con todo lo de Ucrania, ¿verdad? Aquí en España había mucha gente que llevaba refugiada desde hacía tiempo, decía, pero ¿cómo puede ser que ayuden tanto a esta gente y nosotros llevamos aquí olvidados tantos años? Sí, 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 sí. De un punto de vista más económico incluso, es que cuanta más ayuda hay destinada a un problema, menos aportan cada 500 euros adicionales, por ejemplo, ¿no? Yo aquí siempre cuento, lo cuento desde un punto de vista personal. Mi padre murió muy joven, 58 años, por un tipo de cáncer de piel muy agresivo. Y mi reacción fue la de la mayoría de la gente que nos escucha probablemente, que es, oye, voy a donar a partir de ahora para la investigación del melanoma, ¿no? Pero hoy que llevo ya años dedicado a pensar en este problema de cómo ayudar más a los demás, me doy cuenta de que a mí el melanoma realmente me da igual. A mí lo que me importó fue el sufrimiento de perder a mi padre. Y creo que a cualquiera nos importaría el sufrimiento realmente de perder a un ser querido. Si voy más allá, ¿importa mucho si es tu padre, tu tío o tu hijo? Tal vez, ¿no? Tal vez digamos, venga, podemos incluso hacer un ranking del sufrimiento, pero en cualquier caso, a lo que voy es que la causa del sufrimiento es irrelevante. Entonces, hoy en día a mí lo que motiva es cómo alivio el máximo número de casos de sufrimiento, estén donde estén las personas y sea cual sea la causa de ese sufrimiento. Entonces, si resulta que es malaria la que provoca la muerte de niños de menos de 5 años, en lugar de cualquier enfermedad más conocida aquí en España, voy a centrarme en la malaria. Voy a centrarme en la deficiencia de vitamina. Problemas que aquí están erradicados, no existen, pero resulta que son los que provocan el mayor número de muertes de niños menores de 5 años y una cantidad de sufrimiento enorme en cada una de esas familias, que es exactamente igual al sufrimiento que tendríamos aquí. Siempre explico, ¿no? Si muriera un niño de 5 años en nuestro apartamento, en nuestra urbanización. Entonces, creo que es importante pensar que la cuantificación de lo que consigue nuestra ayuda es algo que deberíamos tomarnos, yo creo que muy en serio, ¿no? Y además, lo curioso es que vivimos en un mundo tan peculiar que posiblemente podemos hacer varias cosas a la vez. Podemos ayudar localmente, en cercanía, a gente que conocemos y a la que vemos sufrir, ¿no? Podemos acompañar a la gente de nuestro entorno que lo está pasando mal. Pero a la vez, podemos con nuestras donaciones ayudar a la gente que está más lejos y para la que nuestro dinero va a tener un impacto más transformador, ¿no? Hemos hablado del tipo de causa, ¿vale? Que has centrado ya en algunas, has centrado en pobreza, has centrado en algunas enfermedades. Antes de que vaya a lo próximo, Sí, ¿cuáles son los temas principales que crees que necesitan nuestra atención? sí. A ver, yo en general creo que deberíamos priorizar dos, que son la mortalidad infantil y la malnutrición. ¿Por qué? Porque son la base para todo lo demás, ¿no? Aquí en España podemos decir, no, la clave es la educación. La clave es poder contar con un buen acompañamiento de salud mental, por ejemplo, ¿no? Y yo estoy de acuerdo en que todos esos temas son importantísimos, ¿no? Pero el requisito número uno es que la persona a la que quieres ayudar supere la barrera de los 5 años, que llegue. Y resulta que es que nos cuesta imaginarlo, ¿no? Pero es que hay sitios en los que muchos niños no superan los 5 años. Lo que aquí es una rarísima tragedia, hay lugares en los que es cotidiano. Entonces, número uno, que el niño no muera antes de cumplir los 5 años. Número dos, que el niño no esté malnutrido en esa edad temprana, porque si no, su desarrollo cognitivo, su capacidad para hacer cualquier cosa, cualquier trabajo intelectual más adelante, va a estar dañada irreversiblemente, ¿no? Es que tenemos que atacar esos dos problemas primero, o al menos tenemos que priorizarlos. Y a partir de ahí podremos construir en los siguientes pasos del desarrollo, la salud y el bienestar, ¿no? Entonces, creo que hay muy buenos argumentos para centrarnos en estos problemas. Y lo curioso es que, siendo tan tremendamente importantes, están desatendidos de una forma espectacular. O sea, las cifras de la malaria, se busca la forma de explicarlas. Y al final, creo que la mejor que he encontrado es esta. Mueren cada día el equivalente a si dos aviones jumbo llenos de niños de menos de 5 años se estrellaran. Hoy y mañana. Y al día siguiente. Y al día siguiente.
Entonces, o sea, basta imaginar cómo sería la movilización en España si se estrellara un avión con niños. Bueno, pues esto ocurre 2 veces a diario en el mundo y no sale en las noticias, no está en nuestra lista de preocupaciones, ¿no? Si encuestáramos a la gente preguntando cuáles son los grandes problemas del mundo, posiblemente esto ni aparecería. Aparecería el cambio climático y otra serie de cosas. Bueno, pues estos dramas desatendidos creo que para mí son el problema número 1 en el que deberíamos empezar. Dicho esto, hay otros motivos para preocuparse por otras causas, ¿no? Hay gente que se preocupa más por el futuro a largo plazo de la humanidad. O hay gente que dice, por ejemplo, el sufrimiento no es algo exclusivamente humano. Tenemos millones de animales en granjas industriales en unas condiciones deplorables. El sufrimiento, si somos empáticos, debería tal vez inquietarnos, ¿no? Y deberíamos plantearnos qué podemos hacer para resolverlo de forma efectiva. Bueno, pues en cada una de estas áreas, por suerte, tenemos investigación que nos dice cuáles son las intervenciones más efectivas, cuáles son los mejores programas que podemos apoyar con nuestras donaciones para conseguir más. Mira, justo vas a lo que te quería decir porque hemos hablado de cómo puedo intentar que mi ayuda sea más efectiva, pero creo que cuando estamos tan lejos de las organizaciones es difícil saber cuando una organización va en serio y oyes tantas historias Sí. de organizaciones que o bien no usan el dinero para lo que dicen o no lo usan de forma efectiva. ¿Cómo podemos saber qué organizaciones o qué define una organización que lo utiliza bien y cómo podemos reconocerla? Sí. A ver, para mí, el ideal, que es lo que hacemos en ayuda efectiva, es basarnos exclusivamente en la evaluación de organizaciones independientes. ¿Vale? Existen evaluadores independientes que analizan todos los datos, auditan a las ONGs y comprueban no solo sus finanzas, sino también su impacto, para encontrar cuáles ayudan más con una misma cantidad de dinero, ¿no? Entonces, para mí eso sería el ideal, ¿no? El listón más alto posible. Y pero nosotros confiamos mucho en un evaluador que se llama GiveWell, que dedica 40.000 horas de investigación al año a este tema. O sea, es una organización absolutamente profesional y rigurosa que busca las mejores formas de ayudar a los demás. Pues, sin duda, yo desde luego confiaría en este tipo de evaluadores. Dicho esto, ¿qué podemos hacer desde el punto de vista individual? Si por lo que sea, oye, no, es que me parece fenomenal esto que dices, Pablo, pero a mí me interesa mucho eh, ayudar localmente. Bueno, pues para mí la clave es distinguir entre ayudar, perdón, más bien voy a decir, entre dar dinero y conseguir ayudar, ¿no? Para conseguir ayudar tenemos que ver el impacto. Entonces, yo recomendaría a cualquiera que vaya a apoyar a una organización que premie por su impacto. Que compruebe si esa organización está midiendo su impacto o no. Porque hacemos las cosas con buena intención, a veces sin saber qué es lo que estamos consiguiendo, ¿no? Imaginemos que yo monto un programa que trabaja en la educación de niños en África. Bueno, perfecto, eso parece loable, pero yo haría muchas preguntas. Oye, ¿cómo medís si los niños están aprendiendo o no? ¿Cómo medís si los niños que han pasado por este programa tienen mejores perspectivas profesionales que los que no? Todas estas son preguntas esenciales que a menudo no nos hacemos, ¿no? Entonces, tenemos que pensar en el impacto, ¿vale? No basta con la idea de yo trabajo en este problema, tenemos que preguntar, vale, ¿qué impacto estás consiguiendo? Que este dinero consigue soluciones. Entonces, esto que nos preocupa normalmente en España de que el dinero llegue, evidentemente es imprescindible, pero a la vez es un listón muy bajo. El dinero tiene que llegar, tiene que obtener resultados, idealmente tiene que obtenerlos a bajo coste para poder ayudar a más personas, ¿no? Entonces, creo que tenemos que exigir mucha más información, ¿no? Otra cosa que recomiendo a todo el mundo es que nunca done por presión. O sea, si te paran en la calle, no te dejan escapar, te llaman por teléfono, es la peor forma de donar. Creo que hay que donar, tenemos que donar más y mejor. Y para eso hay que hacerlo de forma reflexiva. Esto que comentaba antes de decidir qué porcentaje de nuestros ingresos queremos dedicar y a partir de ahí tomar una decisión pausada y ser mucho más consistentes, ¿no? En lugar de responder a elementos externos. ¿Qué rol juega el sistema en el que vivimos? Hablo también del político en crear organizaciones o ayudar a causas que tienen más sentido o que va en contra. Sí, a ver, esto es muy complicado, tiene muchos ángulos, ¿no? Podríamos mirarlo desde el punto de vista, pensemos en clave nacional, ¿no? Creo que esta misma crítica que he hecho yo a la ayuda, ¿no? O a cómo evaluamos la ayuda, en el fondo la podríamos hacer de la política, ¿no? Oye, gastamos en sanidad y educación. Vale, perfecto, pero el gasto es el equivalente a yo he dado dinero. La pregunta que deberíamos hacer es, perfecto, pero ¿están aprendiendo nuestros hijos? ¿Está mejorando la atención? ¿Se han reducido las listas de espera?
Entonces, creo que ese nivel de exigencia es muy importante, ¿no? Buscar el impacto que estamos consiguiendo. Y luego, a nivel internacional, lo que tenemos que pensar en general es que la ayuda al desarrollo tiene varios problemas de base, ¿no? Y es que nadie en África subsahariana va a depender, va a votar en las siguientes elecciones en un país como España o Francia, Alemania, ¿no? Entonces, es muy difícil que la ayuda oficial al desarrollo se utilice aquello que más falta hace, porque los incentivos no están ahí. Y por otro lado, además, creo que necesitamos innovación, ¿no? Aquí lo interesante que mucha gente no sabe es que hay organizaciones que están todo el día buscando estas formas más efectivas de ayudar, ¿no? Te pongo un ejemplo. En África, el SIDA es una causa de mortalidad infantil importante. Y hoy en día, en general, en muchos de los países se hace test de SIDA a todas las madres embarazadas. Pero, sin embargo, no se hacen test de sífilis, que es otra enfermedad que puede resultar gravísima para la mujer embarazada y su hijo. Bueno, pues, ¿alguien ha mirado esto? Resulta que con la misma gota de sangre se puede hacer un test de sífilis y de SIDA con un coste de solo unos céntimos adicionales. Entonces, este tipo de intervenciones son muy, muy prometedoras. ¿La ayuda oficial de desarrollo podría haber llegado a encontrar esta necesidad o este problema? No. Necesitamos innovación, necesitamos gente probando diferentes aspectos, ¿no? Entonces, yo creo que siempre no podemos confiar en que los gobiernos, los estados se encarguen de todo, porque las cosas no van a ocurrir. No va a haber suficiente diversidad de iniciativas. Y creo que hay muchísimo espacio para la sociedad civil, para que gente como nosotros intervenga directamente en problemas importantes, ¿no? Creo que primero nos da más poder, podemos descubrir que podemos hacer mucho más individualmente, y segundo, nos permite preocuparnos por cosas que simplemente tal vez no estén en la agenda política. Pablo, es junio, pero es Navidad para ti y te doy la oportunidad de escribir una carta con 3 deseos. ¿Cuáles son? Buena pregunta. Mis deseos son que nos demos cuenta de cuán afortunados somos, lo primero. Hay un dato que para mí es tremendamente revelador, ¿no? Y es que alguien que cobre el salario medio en España, si yo lo coloco en el ranking mundial de ingresos, está en el top 5%. Entonces, pensamos, nadie de nosotros en general diría yo soy rico, porque pensamos que rico siempre es el que tiene más que nosotros. Pero si nos comparamos con el mundo, con 8.000 millones de personas, resulta que estamos en el 5% de los más ricos. Esto lleva a que con cantidades de dinero que para nosotros no son significativas, no las vamos a notar en nuestro nivel de vida, no tendríamos que hacer grandes sacrificios por un impacto enorme. Entonces, el primer deseo para mí sería ese. Démonos cuenta de dónde estamos en el mundo. El segundo deseo, ¿cuál sería? Seamos activos, hagamos cosas, ¿no? Sustituyamos sobre todo el cinismo o la desesperanza por exigencia, por acción y exigencia. Porque esto es clave. Es clave a nivel personal y es clave a nivel crear el mundo, ¿no? La desesperanza y el cinismo nos llevan a status quo, pero al final creo que nos lleva al declive. En cambio, la exigencia y la acción pueden hacernos levantar el barco, ¿no? Y podemos ayudar a muchísimas personas. ¿Cuál sería el tercero? Que hablemos más de estos temas. Creo que nos equivocamos con un enfoque de yo. Creo que todos los mensajes que recibimos a diario solo hablan de una persona, yo. ¿Cómo puedo ser más feliz? ¿Cómo puedo ser más productivo? ¿Cómo puedo estar más en forma? ¿Cómo puedo ser más bello o más bella? Yo. Cuando curiosamente sabemos que es la conexión con otros y el hacer otras cosas por los demás lo que nos da mayor satisfacción vital, ¿no? Hablemos más de estos temas. Ese sería el tercer deseo. Por último, me gustaría hablar sobre la salud mental. Poder enfocarse en la salud mental es un lujo que no todos nos podemos permitir, porque aquí, en este 5% del que has hablado, tenemos comida. Nuestros hijos de menos de 5 años normalmente sobreviven, no están malnutridos, tenemos un techo encima de la cabeza la mayoría de nosotros. Es un lujo el poder enfocarte en la salud mental. ¿Qué rol juega la salud mental o en el resto de lugares? Yo creo que la salud mental sí cabe más importante, ¿no? Existía una, no sé, no sé cómo llamarlo, una falacia, diría, que es, oye, al final la gente pobre no puede permitirse el lujo de estar deprimida, ¿vale? Era algo que se decía. Sabemos perfectamente que eso no es así. La gente que vive en pobreza extrema también sufre. Una cosa es que cuando
vayamos a algún país pobre y nos sorprenda la sonrisa de los niños, ¿vale? Y evidentemente, los niños sonríen, los niños son felices y los niños asumen como normal aquello que les rodea. Pero cuando una madre no sabe si ese día se va a poder cenar en casa, esa madre sufre. Y puede ocurrir que esa madre no tenga a quien contárselo. Entonces, para mí, la salud mental es uno de los grandes olvidados en los países pobres y estoy deseando que llegue el día en que, por ejemplo, en ayuda efectiva hayamos podido, podemos decir que hemos puesto nuestro granito de arena para acabar con la mortalidad infantil y la malnutrición, para priorizar más como la salud mental en los países más pobres. Y para quien le interesa especialmente, ya hay iniciativas muy interesantes, que no se parecen en nada a lo que encontraríamos en España, ¿no? Porque la clave es cómo con muy bajo coste, con muy poca formación, puedo hacer que, por ejemplo, tal vez las mujeres de una edad sean capaces de ayudarse entre ellas. O cómo formar un poquito más a una respecto a los patrones de pensamiento característicos de la depresión para que pueda por lo menos dar unas pequeñas herramientas a la gente que le rodea. ¿Cómo se puede en los centros de atención sanitaria, que cuando digo un centro de atención sanitaria, estoy pensando en una pequeña choza en la que hay una enfermera a la que va de vez en cuando, ¿no? Esa es la escala. Pero ¿cómo podemos hacer que haya alguien dispuesto a escuchar a quien lo está pasando mal, ¿no? Entonces, de nuevo, con este enfoque de bajo coste para poder ayudar a más personas, creo que hay muchísimo para hacer y, vamos, lo que te decía, estoy deseando que podamos hacer mucho más porque es uno de los grandes olvidados. Pablo, muchísimas gracias por esta conversación, por haber aprendido tanto de ti y por el trabajo que haces. Es esencial y creo que da mucha más seguridad de saber que hay un lugar donde podemos ir para saber que el dinero que damos o la atención que damos va donde tiene que ir y tiene el impacto que tiene que tener. Nada, muchísimas gracias a ti, María, por darme la oportunidad y animo a la gente a investigar sobre la ayuda efectiva. Creo que hay mucho que aprender que es muy aplicable. Decidamos cómo decidamos ayudar.